Hola, Catalina. Hola, Eh, ¿cómo estás? bien, bien, gracias. Bueno, nosotros somos la revista Confrontaciones, una revista que está preocupada de difundir las ideas de lo que es el socialismo y el internacionalismo, principalmente, y nuestro foco un poco de análisis con el que realizamos las cosas es la perspectiva desde las clases sociales. Ese es como nuestro eje metodológico, por decirlo de alguna forma. Y dentro de lo que nos interesa a nosotros es discutir en torno a la coyuntura respecto a las cosas que están pasando en Chile y también acercarnos, ¿cierto?, a lo que es la clase trabajadora, la clase obrera. Y en ese espíritu es que creamos esta sección que son las conversaciones militantes para hablar con personas militantes que tengan algo que decirnos respecto a la coyuntura política, el estado de la clase obrera, el estado de Chile, la lucha que se está viviendo en el país hoy en día. Y en ese marco presento a Catalina Rojas, quien es parte de la AIT, la Asociación Intersindical de Trabajadores. Fue dirigente del Sindicato de Honorarios del Servicio Metropolitano de Salud, Servicio de Salud Metropolitano Central, y hoy forma parte de la coordinación de género de la Comisión de Mujeres de la Central Clasista. Así que bienvenida, Catalina, a esta tercera conversación militante que tenemos. Gracias, compas, y gracias por la invitación. Siempre es bueno y necesario generar espacios de debate y de reflexión, así que agradecida de la invitación. Gracias a ti por participar. Bueno, para entrar ya en materia un poco, la primera pregunta que te tenemos, y respecto a lo que queremos partir reflexionando y conversando, es respecto a lo que es la burguesía en Chile. En ese sentido, lo que queremos saber es cómo caracterizas tú el régimen político que existe acá en el país, cuáles son las características del bloque en el poder que domina Chile en este momento, y en ese sentido, ¿qué es lo que piensas que se está jugando en el terreno de la lucha política hoy en día en el país? Una Ujú. pregunta un poco amplia, Bueno, pero ujú. Sí, mira, yo creo que en primer lugar es importante como poner en contexto el análisis del bloque en el poder en Chile, un contexto que es general en el marco de un sistema capitalista, de un capitalismo monopólico en una fase del desarrollo del capitalismo en donde los grandes grupos económicos en el poder han tendido al monopolio y al control y la hegemonía mundial de sectores de un nivel de concentración cada vez mayor, es decir, cada vez son menos numéricamente los que dominan a las grandes mayorías en el mundo, ya dentro de lo que es el capitalismo y la lucha de clases. Por lo tanto, en Chile tenemos un bloque en el poder, una clase burguesa que es servil a los intereses del imperialismo, es servil finalmente a los intereses de los grandes poderosos a nivel mundial y por lo tanto tiene, si bien es una clase burguesa en el país, no tiene un proyecto nacional para el capitalismo en Chile, sino más bien son serviles de los intereses que provienen desde el imperialismo. Por lo tanto, la economía, las políticas públicas, las leyes que se desarrollan van en esa línea, en lo que los organismos multilaterales del imperialismo le van demarcando. Y eso se demuestra en los miles de tratados internacionales, en las leyes, etcétera. ¿Ya? Obviamente vivimos en un sistema capitalista que es bestial, que es depredador, que no solo depreda a las personas a través de la explotación de nuestra fuerza de trabajo, sino también nos oprime, también depreda la naturaleza, sobre todo en el contexto de los países como Chile, que basan su producción, su economía en la extracción, explotación y depredación de los recursos naturales. Por lo tanto, no solo los seres humanos, las personas, somos las que nos vemos afectadas por este sistema, sino también la naturaleza, que hoy día vivimos una crisis ecológica que está bastante silenciada por una crisis sanitaria, una crisis económica, pero que también está ahí, presente.
Y obviamente, como contexto general, también vivimos en una crisis del sistema capitalista, una crisis que es de onda larga, que es profunda, que es integral y que tanto el alzamiento popular de octubre del 2019 como la pandemia del COVID-19 se enmarcan dentro de esta crisis mayor. Me parece que actualmente el bloque en el poder, bueno, en primer lugar mencionar que se vio acorralado por lo que fueron las protestas iniciadas en octubre del 2019, pero que ha tenido una tendencia a retomar ciertas iniciativas como bloque, más allá del gobierno turno, ¿cierto? Entendemos que la clase en el poder es más allá del gobierno que está de turno, sino más bien un bloque en el poder, y que retoma cierta iniciativa posterior al Acuerdo por la Paz durante el alzamiento popular, ¿cierto? Que establece, ¿cierto?, el llamado a una nueva constitución. También me parece que es importante caracterizar que efectivamente vivimos en un capitalismo que es bestial y que en Chile se expresa incluso en una alianza entre Estado y empresariado ya explícita y evidente, ¿ya? O sea, décadas anteriores quizás se trataba de hacer una separación entre Estado y empresariado. Hoy día en realidad ya el bloque en el poder se muestra de manera más explícita en cómo finalmente el empresariado interfiere de forma permanente en las decisiones que toman los gobiernos y el Estado. Me parece también que otra característica del bloque en el poder actualmente es que ya tiene una forma de política pública completamente y abiertamente antipopular, es decir, contra el pueblo. Ya no busca su simpatía, sobre todo en los últimos tiempos, es derechamente antipopular, no le importa mucho si el pueblo está a favor o en contra, y que ha demostrado, por ejemplo, por un lado, con el fortalecimiento de una política de represión importante, de persecución, de represión masiva en las protestas, las manifestaciones, las marchas, pero también selectiva, también de persecución a dirigentes sociales, de persecución a las organizaciones populares que resisten ante la crisis que estamos viviendo, etcétera. Y también es antipopular, por ejemplo, en la forma en que ha enfrentado la crisis del capitalismo actualmente, que la ha enfrentado con legislaciones que nosotros desde la ITEL hemos denominado antiobreras, es decir, legislaciones que tienden a precarizar aún más el trabajo y a generar un nivel de aumento de la cesantía que hoy día es brutal. Por lo tanto, la crisis que vivimos, nuestra gran lucha ha sido que la crisis la paguen los ricos, en el fondo que la paguen el bloque en el poder, porque ellos nos están haciendo pagar los costos de la crisis a nosotros como clase trabajadora. También me parece importante en esa misma línea que también ha quedado evidenciado en cómo se ha administrado la pandemia del COVID-19. ¿Ya? O sea, de partida quedó demostrado el famélico sistema de salud que tenemos, que todos los inviernos colapsa. Lo que pasa es que ahora con esta pandemia ya se vio completamente desbordado, pero efectivamente también la forma en que se ha administrado la pandemia demuestra una vez más que no le interesa la vida del pueblo, le interesa más mantener la economía, que la cosa de la producción, la economía ande, y eso a costa de que nos enfermemos y que si tiene que morir gente, bueno, que muera. Y respecto a lo que mencionabas antes, de las características del bloque en el poder y la revuelta de octubre y todos esos acontecimientos que sacudieron evidentemente la escena nacional, tú ahí, ¿qué es lo que crees que abrió paso en el Chile de ahora y qué es lo que se está jugando hoy en día en el terreno político, en la lucha política hoy en día? Nosotros lo que pensamos es que nosotros estamos viviendo un cambio de periodo dentro de la lucha de clases en Chile, donde las dinámicas frente a la cual se ejerce la dominación burguesa aquí en Chile se está reconfigurando, se está transformando. Ya no sirven los mismos códigos que funcionaban en los 90, por ejemplo. Ahora estamos viviendo ciertos cambios. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que crees tú que se está jugando hoy en día en terreno político propiamente tal? Sí, bueno, yo creo que es importante mencionar que efectivamente hay un escenario de inestabilidad política permanente.
Ni siquiera el Pacto por la Paz desmovilizó al pueblo. El nivel de crisis de legitimidad de la institucionalidad burguesa también es profundo. El pueblo en general no le compra a los partidos de burgueses, no le compra a la institucionalidad burguesa. En general ya está esa sensación de que la constituyente ya en realidad no va a servir de nada, que van a salir los mismos de siempre. Entonces, claro, efectivamente hay una crisis de legitimidad importante. Me parece que lo que hoy día está en juego, sobre todo como en la coyuntura que estamos viviendo, es, por un lado, los que quieren mantener el orden, relegitimarlo, eh, reinventarse para relegitimar el orden que estamos, versus la apuesta de una alternativa al orden, al sistema imperante, una alternativa que sea distinta, opuesta y que responda a los intereses de la clase trabajadora. Me parece que eso es lo que hoy día nos estamos jugando y que es finalmente una lucha importante, sobre todo no solo en el ámbito de organización y de lucha, sino también en el campo de las ideas, con mucha relevancia. Me parece que hoy día eso es lo que nos estamos jugando. Ya, perfecto. Ahí queda claro y gracias por la respuesta. Y en ese mismo sentido, tú hablabas de, por una parte, lo que se está viviendo en el bloque en el poder, que evidentemente es un desajuste, una crisis que se está viviendo también ahí arriba. Y es en esta crisis que está operando los trabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones también. Nosotros no vivimos en una realidad paralela de lo que está viviendo la burguesía. Finalmente todos estamos ahí en el mismo esquema de la lucha de clases. Y en ese sentido, preguntarte cuál es el estado que tú ves dentro de la clase obrera. ¿Cómo la ves en este periodo? ¿Qué presencia, qué papel tiene y en qué crees que puede esta avanzar en términos políticos, sociales y materiales también, como clase en este sentido? Sí, mira, más que como primero el rol en este momento, o sea, como se está viendo la dinámica actual, me parece que igual es importante hacer énfasis, bueno, más que la clase obrera en sí misma, entendía como la clase que trabaja en el sector de la producción más fabril, más de producción netamente. Voy a referirme a la clase trabajadora como en su conjunto, ya como todos los que finalmente trabajan por un salario y que son explotados por el capitalismo. Esa clase, al menos en la perspectiva que tenemos desde la IT y los sectores donde yo participo, es un sujeto transformador fundamental para el periodo. Sigue siendo la llamada a levantar y impulsar las transformaciones radicales o estructurales que requiere el sistema actual, ¿ya? Porque vivimos en un sistema capitalista y por lo tanto la lucha de clase entre el capital por expandirse, por acumularse, versus el trabajo por buscar mejores condiciones de vida para las personas, digamos, para las y los trabajadores, esa lucha, esa contradicción, ese antagonismo sigue siendo uno de los principales motores de la historia. Por lo tanto, la clase trabajadora es un sujeto fundamental en eso. Que no se desconocen otros actores del campo popular y que no implica que se requiere del conjunto del pueblo oprimido en la lucha contra el capital, ¿ya? O sea, no es excluir a otros actores del campo popular, pero sí reconocer que la clase trabajadora es fundamental, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, me parece importante también que el alzamiento, la revuelta de octubre también vino a reafirmar eso, o al menos es la perspectiva que tenemos nosotros. Es un estallido por los derechos básicos de la clase trabajadora. Fue un estallido por aumento de sueldo, fue un estallido por las pensiones, fue un estallido por demandas económicas y democráticas de la clase trabajadora. Por lo tanto, vino a reafirmar esta idea de que la contradicción entre el capital y el trabajo es una contradicción vigente en el capitalismo y viene un poco también, desde nuestra perspectiva, a contradecir todos estos postulados más posmodernos que decían que eso ya son argumentaciones obsoletas. La realidad nos golpeó en la cara y nos dijo, no, pues no es tan así. La lucha de clase sigue siendo vigente, la contradicción entre capital y trabajo todavía
es fundamental, y al menos desde la perspectiva que nosotros vemos, el alzamiento sí fue eso, fue expresión de esas contradicciones. Me parece también que no solo durante lo que fue el 2019, sino más bien en un ciclo de acumulación de lucha, que nosotros lo vemos arraigado más o menos del 2006 en adelante, que si bien han habido manifestaciones de distintos movimientos sociales durante todo ese periodo, movimientos feministas ha sido muy importante, las luchas socioambientales han sido muy importantes, la lucha estudiantil, pero el ciclo se abre con luchas de la clase trabajadora, se abre con la lucha de los forestales y con el asesinato de Rodrigo Cisterna por emprender una acción combativa, continúa con la lucha de los subcontratados del cobre, posteriormente con los portuarios, con el ascenso del movimiento de trabajadores honorarios en el reconocimiento de ellos como en su relación laboral. Por lo tanto, la clase trabajadora ha sido protagonista en las luchas de este ciclo de lucha al menos, que tiene un clímax en Claro. lo que fue el octubre del 2019. Bueno, y de ahí quizás se le imprime toda la radicalidad que tuvieron los acontecimientos de octubre. Exactamente. Por lo tanto, claramente la clase trabajadora tiene un rol importante, y creo que eso trasciende la idea del sindicalismo. O sea, la clase trabajadora es la que vive en las poblaciones, los hijos de la clase trabajadora son los estudiantes precarizados. Entonces, creo que, claro, el motor de todas estas luchas ha sido la clase trabajadora. Y respecto a las organizaciones de izquierda y anticapitalistas y revolucionarias en este periodo, porque una cosa, claro, puede ser la clase en el término que la discutimos ahora, pero existen también las organizaciones que son ciertos estados orgánicas que de alguna forma pretenden, se supone, ser la cabeza pensante de la clase en el terreno de la lucha. Por algo existen las organizaciones, se organizan y conspiran diariamente. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles crees tú que pueden ser las tareas que tienen las organizaciones, que deberían tener, y qué elementos también podrían existir en un programa de la izquierda revolucionaria? Sí, bueno, a mí me parece que, bueno, antes de las tareas, creo que igual es importante mencionar que la izquierda revolucionaria o lo que existe de franja revolucionaria ha logrado mantenerse en una línea coherente como con sus apuestas, pese a que quizás todavía se mantiene pequeña, ¿ya? Pero que ha resistido igual las influencias liberales, oportunistas, posmodernas, como que ha resistido a eso posterior a lo que fue el golpe de la dictadura y postdictadura también, que hizo un esfuerzo importante por desarticular a la izquierda revolucionaria, por marginarla, por dejarla por fuera de todo, y ha resistido y ha mantenido una posición coherente entre su práctica y su posición política. Claro, el problema es que está desarticulada, y yo creo que esa es una de las grandes tareas, como articularse, buscar la articulación, el debate político de las distintas organizaciones, y avanzar en esa articulación implica el levantamiento de cosas concretas, ¿ya? O sea, por ejemplo, algún referente de articulación que convoque a los distintos sectores del pueblo que está luchando, con una perspectiva claramente clasista, con una perspectiva anticapitalista, antipatriarcal, antiimperialista, que finalmente los sectores de la franja revolucionaria empiecen a articularse y cuajar en frentes comunes, en referentes de articulación común, que siga impulsando la protesta popular como herramienta legítima de lucha, y obviamente en torno a un pliego de demandas y un pliego que pueda constituirse efectivamente en un programa de transformación radical de la sociedad, y en una alternativa que finalmente nos chantaron el proceso constituyente también, porque no hemos sido capaces de levantar una alternativa concreta como desde los sectores que nos consideramos clasistas, revolucionarios, etc. Y con respecto a tu pregunta, como qué elementos podría tener un programa, bueno, a mí me parece que un programa se tiene que construir con el pueblo, no en conjunto. Las organizaciones del pueblo construyen su programa,
me parece que no se puede construir en un grupo, una organización o entre cuatro paredes. Creo que eso viene de la experiencia concreta de lucha, de las experiencias que trae el pueblo en sus luchas, y por lo tanto de ahí debe emerger el programa, me parece. Pero si tú me preguntas qué elementos al menos debiera concebir o contemplar, primero, debiera ser un programa centrado en las necesidades de la clase, nunca en las necesidades ni del mercado, ni del capital, ni de la acumulación de riqueza, sino más bien en las necesidades vitales de la clase, en priorizar la vida de la clase trabajadora y de la naturaleza y de esas necesidades como columna vertebral, digamos. Claro. Y yo creo que hay que partir, obviamente, con la socialización de la producción y de la reproducción. Y con eso nos referimos control obrero de la producción y de la distribución, perdón, ¿ya? Y a su vez la socialización del trabajo doméstico, que es la doble explotación de la mujer trabajadora. Todo lo que es el trabajo doméstico también socializarlo. Obviamente la garantización de los derechos sociales, salud, educación, vivienda, libres de lucro, de mercado, de todo, sino más bien su garantía total. También me parece que es importante mencionar un sistema de seguridad pública que sea administrada y ejecutada por la clase, es decir, la sustitución de las instituciones de represión y de orden burguesa por unas nuevas que sean administradas y levantadas por la clase. Y el pueblo, digamos. Expulsar a las transnacionales, nacionalizar los recursos naturales y las grandes industrias energéticas bajo control obrero, como lo dije al principio, una necesaria reforma agraria que colectivice la tierra, que acabe con los latifundistas, que otorgue la autodeterminación de los pueblos originarios. Bueno, y así un plan de desarrollo que finalmente sea desde una perspectiva que sea clasista y popular, pues, en favor de las necesidades de nuestro pueblo. Claro. Bueno. Y pasando quizás a otro tema, ya después de hablar respecto al tema del programa, con las cosas que ustedes consideran que deberían estar, pasar un poco ya a lo que es una pregunta dirigida a lo que es tu biografía y básicamente el área en el que tú te desarrollas, que es el área del sindicalismo. Uh-huh. Y en ese sentido, saber qué relevancia política y social crees que tiene el sindicalismo, el movimiento sindical, en este periodo político. ¿Cuál es la relevancia de los sindicatos y del movimiento sindical de trabajadores y trabajadoras? Sí, mira, lo primero que me parece que es importante reivindicar el sindicato como organización. Ya, en general, ya que estábamos hablando de la izquierda revolucionaria, ha habido poco en este último año, ha habido más, pero en general la izquierda revolucionaria tendió a estar un poco ausente del movimiento sindical. Y por eso vemos un movimiento sindical hoy día conciliador, entreguista, amarillo, conducido por cúpulas que al final aprueban reformas laborales que son antisindicales, pero eso también se debe a una responsabilidad de la izquierda revolucionaria, de nosotros y nosotras mismas, de quizás no darle tanta relevancia a estar ahí. Entonces, me parece que tenemos una responsabilidad en ese sentido, y entender que el sindicato como organización es un órgano natural en el lugar de trabajo, para organizarse de manera colectiva, para pelear por nuestros derechos. O sea, de manera individual no resolvemos nuestros problemas en el trabajo, claro. Y el sindicato es el órgano natural que se da en ese espacio. Al menos donde yo he trabajado siempre es como, ya tenemos problemas, levantemos un sindicato. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, me parece que el movimiento sindical es un sector estratégico para el campo popular, para la lucha del pueblo. O sea, el movimiento sindical es el que tiene la capacidad de paralizar la producción. Y paralizar la producción es generar un daño, es poner en jaque al sistema, que obviamente tiene que ir acompañado de protesta popular, de movilización de los estudiantes, de todos los sectores del pueblo en lucha, pero el movimiento sindical es el que tiene la capacidad de parar el país. Y eso, en la lucha de masas, digamos, es muy importante.
Y como decía al principio, la clase trabajadora ocupa un rol fundamental en la transformación de la sociedad actual y la base de la organización o sea, el primer paso para que la clase trabajadora se organice en su trabajo a través de un sindicato. Obviamente el sindicato tiene limitaciones y Sí, nosotros desde la IT evidentemente. al menos lo hemos dicho en varias ocasiones, el sindicato igual genera una mirada parcial, tiende al gremialismo muchas veces, Claro. tiende a tener incapacidad de vincular sus luchas con otras luchas del pueblo, pero eso con un trabajo desde una perspectiva, por ejemplo, clasista, que es una posición política, esas limitaciones tienden a disminuirse con un trabajo consciente en Mm, el sindicato como herramienta. Entonces esas limitaciones pueden ser superadas y son necesarios superarlas y son necesarios hacer crecer al movimiento sindical. claro. Y ojalá que sea un movimiento sindical clasista, combativo y que se unifique, que es otra gran tarea. Unificar al movimiento sindical desde la perspectiva clasista, obviamente, si no, no nos sirve un movimiento Claro, sindical que claro. esté en favor de la patronal. Sí. Claro, y ahí quizás reivindicar también el objetivo primero del sindicato, que finalmente es contrarrestar las ofensivas que el capital tiene en el lugar de producción. Por eso ahí el sindicato se instala ahí y para otro tipo de luchas surgen otras organizaciones como los partidos, y etcétera. Al final, eso también puede ser importante de resaltar. Y respecto también al tema del trabajo, al mundo del trabajo y el tema sindical, hace unos días atrás salió una propuesta del presidenciable ahora Gabriel Boric de que los trabajadores puedan formar parte en los directorios de las grandes empresas. Propuestas para la gran empresa por estallido social, se llama la columna, si no me equivoco. Y no sé si la leíste o la han discutido o algo, pero básicamente es de que los directorios de las empresas de forma paritaria tengan presencia los trabajadores ahí. ¿Ustedes han discutido algo respecto a eso o cuáles son las reflexiones que desde el mundo del trabajo existen respecto a ese tipo de propuestas? Porque parte de la burguesía ya cerró, ya le puso un portazo, pero eventualmente pueden salir otros sectores que van a validar este tipo de propuestas que existen en otras partes del mundo. Entonces, y eso va a tener consecuencias en el plano de los trabajadores sí o sí. Entonces, saber si han revisado algo, hay alguna reflexión al respecto, cómo se la toman, tienen alguna posición. Ujú. Sí, mira, no, en particular de ese punto, o sea, de ese proyecto no lo hemos ¿Mm? discutido, pero sí tenemos algunas posiciones al respecto. Ya, La propuesta apunta a esta idea como del cogobierno en las empresas. Sí, hay sectores que son como pro esas propuestas. mm, Me parece que hay que analizarlas desde la lucha de clases mm, y desde la correlación de fuerzas al interior de la lucha de clases. Hoy día nos vamos a pérdida, mm, no, por mucho que intentes hacer un ensayo aislado en una empresa en particular, tenemos un movimiento sindical que no tiene que le falta un desarrollo de conciencia de clase, por lo tanto, tenemos una correlación de fuerza en donde hoy día no tenemos una capacidad de tener una clase organizada todavía capaz de imponerse en la lucha claro, por el poder. Por lo tanto, hoy día eso es un ensayo que va a terminar siendo la cooptación del movimiento sindical. No, no estamos por esas estrategias de cogobierno hoy día. Nos parece que los derechos de la clase trabajadora pasan por la demostración de su fuerza. No, o sea, si te están poniendo desde la misma patronal una ley que te va a poner en un sillón, hablar con los dueños de la empresa, ya eso huele raro, al menos desde mi perspectiva. Las negociaciones por los derechos de la clase se dan en el marco de la lucha de la capacidad de fuerza que tiene la organización sindical versus la fuerza que tiene el empresariado. Me mm, parece que va a ser más bien un espacio de cooptación para decir más consultivo, así sí le informamos al sindicato claro, de esto, más consultivo que de toma de decisión en conjunto. O sea, no, la clase no nos va a dar la facultad de tomar decisiones con respecto a los temas relevantes
de la administración de una empresa. Claro. Al final nuestros intereses son antagónicos. Entonces, no, estas figuras como de cogobierno en la actual sociedad capitalista, en la actual lucha de clases, que en el escenario o el estado de la lucha de clases, no es nada bueno, nos va a traer a nosotros. Nosotros Claro. tenemos que seguir concentrándonos en generar fuerza sindical y apostar por una sociedad donde acabemos con la explotación de clases que ejercen las empresas. E independencia de clase ahí. Y Exactamente. no caer exacto en el colaboracionismo de clase que ese tipo de propuestas salen. Al final, como tú bien dijiste, ahí hay un antagonismo y ponerse a discutir los no sé, los caminos que traza el capital, los trabajadores no tienen nada que hacer discutiendo eso. Sí, es finalmente darnos un espacio para legitimarles la administración del capital. Claro, claro. Ya, esa pregunta no estaba en la pauta inicial, pero me parecía que la coyuntura está hablando por sí sola también y había que hacerla, sobre todo para conocer desde el mundo del trabajo cómo se están tomando estas posturas, que no salen nuestras opiniones, ¿cierto?, en los grandes diarios, entonces hay que ir a estas instancias para poder saber cómo se toman estas cosas. Y ya pasando a otra parte de la conversación de entrevista, ya centrarnos un poco en lo que es el debate más constitucional o todas estas discusiones que se están haciendo respecto a la coyuntura del proceso constitucional de ahora, preguntarte un poco qué política crees que tendría que impulsar la izquierda revolucionaria frente al plebiscito, frente a este plebiscito que se corrió ya, pero que eventualmente se va a hacer y la discusión existe. O sea, todos están discutiendo respecto a eso, hay candidatos por todas partes y Sí, candidatas por todas partes. Entonces, nos pusieron su agenda. claro, entonces, ¿cuál es ahí la política a desplegar al respecto? Sí, La mira, posición de ustedes. yo creo, antes como de, quizás para llegar a la política al respecto, me parece que es importante como mencionar qué vemos de la constituyente, por qué surge, cuál es su funcionalidad. Claro. Y bueno, y me parece que al menos en términos como rápidamente, lo que uno ve en el Pacto por la Paz y la nueva constitución es que fue una salida en el momento para buscar lograr controlar un poco la situación desbordada que estaba en las calles y y institucionalizar el conflicto, sacarlo del terreno de las calles donde no hay control finalmente y llevarlo a un plano donde sí hay control de parte del bloque en el poder, que es la institucionalidad y la legalidad de la institucionalidad establecida por el orden burgués actual. Entonces, me parece que ese es el motivo por el cual surge finalmente tratar de concesionar algo a este pueblo que que despertó, que estaba dejando la embarrada en todos lados. Fue como, bueno, ya vamos a tener que soltar algo, pero lo que sea menos dañino, porque no vamos a aumentar el salario, no vamos a acabar con las AFP, no, ya, entonces la Constitución, que es simbólica, por lo tanto, logra tener un golpe importante, nadie se va a querer oponer a cambiar la Constitución de Pinochet, por lo tanto, tiene una carga importante y nos va a permitir, digamos, desviar el flujo y institucionalizar la lucha. Pero yendo más profundamente que eso, me parece que es importante mencionar que finalmente es un plan de relegitimación del orden burgués. Es finalmente la salida del bloque en el poder para relegitimar su orden a través de un nuevo pacto, el bloque en su conjunto, porque no olvidemos que ahí está metido desde Kast hasta Boric. Entonces, un nuevo pacto en donde se vuelve a hacer un acuerdo de los ejes de la dominación de clase para las próximas décadas, o ese es al menos la intención que tiene. ¿Cómo lo hicieron con la salida pactada a la dictadura? Entonces, me parece que el rol que tiene busca estabilizar nuevamente el régimen imperante, reordenar las piezas y continuar con su dominación.
Y eso obviamente tiene como efecto, o busca tener como efecto, la desmovilización del campo popular, que creo que en ese sentido no lo ha logrado del todo. O sea, la chispa de la revuelta igual sigue ahí viva y va a seguir, creo yo, cada cierto tiempo. Pero y también fueron muy astutos porque genera división y fragmenta al campo popular. Lamentablemente lo divide, lo fragmenta, genera esta tensión dentro del campo popular entre los que van y los que no van por la constituyente. Entonces debilita también. Y ahí, como hablando un poco de la pregunta anterior que decías de la izquierda revolucionaria también, también debilita y nuevamente busca aislar a los sectores revolucionarios que no están con el proceso constituyente. Porque ya estos ya no están en el pacto. La izquierda revolucionaria ya no está en el pacto, por lo tanto es escoria, es violentismo, es no querer nada bueno para la democracia. Entonces nuevamente busca aislar a estos sectores. Y ahí, frente como a la pregunta de finalmente cuáles son las tareas o qué se debiera hacer, a mí me parece que hay que tomar posición ante toda situación o conflicto, hay que tomar posición y decirla derechamente, eh, sea popular o denostada, ¿cachai? Pero hay que tomar posición, nunca callar. Y en ese sentido, al menos la posición que hemos desarrollado nosotros es no participar y denunciar que es un fraude, denunciar que es una farsa, para institucionalizar nuestra lucha, para relegitimar su orden, y es una farsa que nos trataron de imponer para ordenar el caos que se les estaba generando. Me parece también que las energías que hay deben concentrarse en las tareas históricas que siempre hemos tenido que hacer, que es construir organización, construir el poder de la clase trabajadora, que es independiente, que es dual en el sentido de poder paralelo al poder burgués. En ese plano, construir los órganos propios de organización de la clase, reimpulsar el pliego de demandas del pueblo, hacer esfuerzos por articular al campo popular en torno a un programa de transformación y avanzar hacia el poder popular. Pues como digo, un poder popular que no al estilo de que combino la institucionalidad con lo de afuera, no, sino que derechamente con independencia de clase. Ya, bueno, ahí respondiste también un poco la pregunta que venía, que era respecto a cuál era la posición ya concreta de ustedes respecto al proceso constituyente, y ya quedó claro el hecho de la no participación en él. Y en ese sentido ya adelantaste un poco, pero quizás para ir cerrando, ¿cuál es el camino un poco que le quedan desde la perspectiva de usted y los objetivos de la izquierda revolucionaria en este nuevo periodo que se está abriendo? Uh-huh. ¿Son los mismos de antes? ¿Hacer lo mismo que se estaba haciendo antes? ¿O se abren nuevas variables, nuevas dimensiones desde donde empezar a operar? ¿Puede ser la oportunidad para empezar a agarrar vacíos históricos quizás que existían antes, como tú decías antes, el tema del sindicalismo, por ejemplo, que pareciera ser una dimensión que la izquierda no tomó mucho, o desde lo que tú dices? ¿Cuáles son un poco esos caminos que se abren ahora? Sí, yo creo que se abren caminos, pero más que centrados en la existencia de la constituyente, es por el ciclo de la lucha, por cómo está el estado de la lucha de la clase. Me marca más el estallido 2019 y cómo se ha ido comportando el pueblo en su lucha, más que el hito de la constituyente. Para mí el hito de la constituyente es como un pequeño recodo en la lucha, pero que vamos a salir para adelante. No sé si la constituyente marca un antes y un después. Creo que es mucho más complejo que eso. Es una traba que nos impone hoy día el bloque en el poder, que como clase debemos como saber sortear y superar. Me parece que las tareas igual no cambian tanto. Me parece que la vía cuando hablamos de la necesidad de construir poder popular, no es que creamos que hoy día estamos construyendo el poder popular. El poder es uno solo y lo tienen ellos. Entonces hay que construir para alcanzar ese poder desde la lógica de la acumulación de fuerza social, que eso implica seguir luchando por nuestros derechos, y desde no solo ya de forma aislada. Creo que esa fue una de las grandes ganadas de lo que fue el alzamiento del 2019, de que se logró
generar una movilización por demandas ya más totalizantes o integradas. Ya no lucho solo por educación, sino que lucho por una serie de demandas que nos permiten entonces hoy día pensar que hay condiciones para ir construyendo un programa, que creo que eso es como lo distinto a lo que podíamos haber pensado antes de lo que fue el 2019. Quizás se pensaba, pero hoy día hay condiciones más reales para ello. Y seguir construyendo organización desde abajo, con los estudiantes de mujeres, sindicales, en los territorios, vincularse y articularse con la lucha de los pueblos originarios, levantar un referente de articulación derechamente anticapitalista, antipatriarcal y antiimperialista. Creo que eso también es como una tarea inmediata y construir esa alternativa que se vincula un pliego, un programa y que presente un referente para el pueblo que hoy día no existe. Efectivamente, una alternativa más allá de lo que ya conocemos no existe. Creo que también eso es muy importante. Y yo creo que también es súper importante, que esto ya no es como una tarea concreta, pero es una perspectiva de que debemos confiar en el pueblo, en nuestro pueblo. Somos pueblo y debemos confiar en él. A veces se pierde la confianza en el pueblo y se piensan tomar atajos y se piensan a tomar caminos que se ven más fáciles, pero, pero si uno confía y tiene confianza en el pueblo, en las masas, en su fuerza, en su conciencia, vamos a lograr grandes transformaciones. A veces se desalojan los proyectos de transformación más radical o más revolucionarios porque se pierde la confianza en las capacidades del pueblo y caemos en estos caminos cortos o en estas ideas de que quizás vamos al orden institucional porque por ahí algo más vamos a lograr. Creo yo que cuando pasa eso, o es porque tienes una línea ya derechamente más reformista, o ya no confías en tu pueblo y en sus capacidades, y en la fuerza que anida en su vientre las masas. Entonces creo que hay que estar ahí, en el pueblo, organizando, acumulando fuerza, poder, armando alternativas, construyendo referentes, construyendo un instrumento político para la clase trabajadora que tenga una mirada integral, totalizante de la sociedad en la que vivimos y que porte una nueva sociedad a la cual todos y todas aspiramos. Dale. Bueno, muchas gracias, Catalina, por la participación. Esa es un poco la última pregunta para que nos dieras tus reflexiones respecto a el qué hacer, esa pregunta tan vieja que existe dentro de la izquierda y que es también un poco con la que terminamos las entrevistas. Así que, y las conversaciones, en verdad, más que quizás entrevistas. Pero darte las gracias de nuevo por participar y ojalá que nos veamos pronto quizá en otra actividad que los podamos invitar también. Así que gracias de nuevo. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Es importante generar el debate, poner en contraste las distintas ideas. Así que gracias por también darnos la oportunidad de plantear nuestras visiones y lo que estamos viendo hoy día. Así que nada, gracias a ustedes también. Vale, muchas gracias. Sí, pues ahí para eso estamos nosotros también. Así que, vale. Ya pues, que estés bien. Igual. Chao. Chau, chau.